Cuentacuentos. Cuando Juan nació, era muy pequeñito. Bueno, era así de pequeñito y todo el mundo parecía enorme. Pero a medida que iban pasando las semanas, Juan se iba haciendo más grande y pesaba más. Juan aprendió a gatear. Bueno, primero tiraba de la bata de su mamá y después aprendió a andar y se agarraba a los manteles y tiraba todos los platos de la mesa. ¡Pum! Aprendió a hablar. Perro. Aprendió a pintar y pintaba la cara del perro de verde. Aprendió a escribir y a leer, y todo eso sucedió a medida que Juan se hacía mayor. Crecer es una cosa divertida. Parece que ocurre sin que tú te des cuenta, pero estás creciendo todo el tiempo y de repente ¡bum! Ya no te valen los pantalones, ¡uy! Ni los zapatos. Los papás de Juan le dicen que necesita comer muchas cosas para poder crecer. La leche es buena para los dientes y para tener unos músculos fuertes. La fruta y las verduras, ¡qué ricas! Le ayudan a tener una piel sana. El pan, las judías, la carne, el pescado, los huevos y el queso hacen que sus músculos sean fuertes. Juan necesita hacer mucho ejercicio para que su cuerpo crezca fuerte y sano. Por eso salta mucho en la cama elástica y corre por el parque. ¡Corre que te pillo, cara de membrillo! Cuando estás creciendo, también se necesita dormir mucho. Y Juan duerme un montón. Las plantas también crecen. Juan plantó una semilla diminuta, así de pequeñita, y ahora se ha convertido en una planta así de grandota. Las plantas necesitan alimento de la tierra, la luz del sol y agua para poder crecer. Y los animales también crecen como nosotros, desde pequeñitos. La gata de Juan ha tenido 6 gatitos. ¡Miau! ¡Miau! Pronto crecerán lo suficiente para irse del lado de su madre, pero por ahora a Juan le gusta mucho jugar con los gatitos. Juan se pregunta qué será de mayor. ¿Tú también te lo preguntas? A lo mejor Juan será astronauta o cocinero y hará ricos pasteles. ¡Ay, qué rico! O jardinero o piloto y conducirá un coche muy rápido. O peluquero y cortará el pelo muy cortito. ¡Qué divertido es esto de crecer! Estoy creciendo. Editorial Edelvives. Escrito por Mandy Sur, ilustrado por Mike Gordon. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!